Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Justi y les doy la bienvenida para el tercer y último mensaje en vivo de aquí, desde los estudios del Ministerio Palabra y Verdad. La serie que comenzamos ya el martes pasado y que hemos titulado «Qué difícil es la entrega». La entrega, amados. Qué difícil es la entrega. Estamos aquí, como dije, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Con un poquito de lluvia, está la tormenta acechando. Esperamos que el Señor nos ayude a llevar esta transmisión y que no suceda nada para la gloria y la honra de nuestro Señor. Hoy ponemos fin a la serie que nos ha movido a entender el pasaje bíblico que sirvió de base para esta misma serie que encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 20, y dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vimos en el mensaje inicial que porque hemos sido comprados por precio, no somos nuestros propios dueños. Y así fue el título del primer mensaje: tú no eres tu dueño, y que debemos obedecer los mandamientos de Dios, seguir sus órdenes, y porque fuimos comprados, entender que somos también esclavos de Jesús. En el segundo mensaje nos hicimos la pregunta: ¿qué debo hacer, mi Señor? Y lo hicimos en tono de pregunta porque ahí aprendimos qué debemos padecer, qué debemos hacer para padecer junto a Cristo, cargar nuestra cruz cada día y seguirle. De esta manera seremos glorificados juntamente con Él, según nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También aprendimos que como parte de lo que debemos hacer está el velar con Jesús, conociendo la verdad revelada de Jesús en su palabra, que debemos activar el poder del Espíritu Santo en nosotros y por último debemos dedicarnos a hacer su obra mediante el Espíritu misionero que Él ha puesto en nosotros. Todas estas cosas, amados, forman el contexto de lo que se conoce y lo que hemos tratado de llevar a ustedes, que debe ser una entrega total a nuestro Señor. Hoy terminamos la serie añadiendo a todo esto que hemos visto algo sumamente importante, que es también duro y es difícil de aceptar. He titulado el mensaje de hoy: Acepta mi soberanía. El Señor te dice: acepta mi soberanía, y se basa en el pasaje bíblico que encontramos en el Salmo 24, los versos 1 y 2, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche. Venimos ante ti con un corazón arrepentido para que tú nos perdones y nos puedas limpiar, poder acercarnos al trono de tu favor y gracia y recibir de ti esta revelación que viene a través del mensaje que tienes preparado para el día de hoy a través de mí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos referimos al hecho de que Él puede hacer cualquier cosa conforme a su santa, independiente, inescrutable, libre, agradable y perfecta voluntad, a fin de cumplir completamente todos sus propósitos divinos. Él tiene absoluta autoridad, tiene absoluta libertad de hacer lo que le parezca a Él, pues Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Ahora bien, tú y yo podemos creer en algo distinto, como mucha gente lo hace, pero eso no niega la verdad irrefutable de que Él tiene la potestad para hacer de su creación a lo que Él mejor le parezca. Y ahí está la dificultad que tenemos cuando entregamos o tratamos de entregarnos totalmente a Él. Tenemos la noción equivocada de pensar que nosotros tenemos la autoridad
de decidir lo que es bueno o lo que es malo, lo que nos conviene o lo que no, qué hacer o qué decir o qué pensar. Por eso vemos que hay leyes ahora que están saliendo donde dice que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, que podemos hacer lo que nosotros deseemos y estas cosas. Pensamientos que son egoístas, pensamientos que son de naturaleza humana o humanista y que sacan a Dios del panorama como el Dios soberano de todas las cosas. Claramente tenemos el libre albedrío para tomar decisiones en nuestra vida. Eso no está en juego ni está en duda. Tenemos ese libre albedrío para decisiones en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, esposas, pero no tenemos la soberanía de nuestras vidas. El dueño de todo en la tierra y lo que en él vive es Dios soberano. Esa soberanía le pertenece a Dios. Debido a que Él es el Altísimo, no hay nadie quien tenga que pedir consejo, a nadie que tenga que consultar para hacer algo. A través de los años y de los siglos hemos estado viviendo en el error de creer que nosotros estamos en control de nuestras vidas, que estamos en control de nuestros destinos o del destino de nuestro país, que elegimos a nuestros gobernantes, que podemos afectar al mundo en que vivimos y que tenemos el poder de decisión. Solo basta un evento catastrófico, ya sea un huracán o un terremoto si es natural, o una crisis física como una enfermedad, como esta pandemia que estamos atravesando, o como ha sucedido aquí en los Estados Unidos, unas elecciones presidenciales que pueden cambiar totalmente el curso de la nación. Y todos esos eventos hacen que acudamos a Dios para que tenga misericordia de nosotros o que tome el control de la situación porque como que se nos sale de las manos. Amados hermanos y hermanas, la entrega total de nuestras vidas a Dios es el reconocer que Él es el que está en control todo el tiempo. Quiero que veamos en detalle por qué Dios está en control en las áreas que he mencionado y vamos a ver estas tres áreas que les mencioné anteriormente desde el punto de vista de la soberanía de Dios. La primera es que la soberanía de Dios está sobre la naturaleza. Vamos a ver la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Dios establece su soberanía desde el primer verso del primer libro de Génesis de la Biblia. Cuando Dios le habló a Noé en Génesis capítulo 7, verso 4, y le dijo, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Quién hizo llover? Obviamente, Dios hizo llover. Dice el libro de Isaías, capítulo 40 y verso 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra y gobierna soberanamente, amados, sobre ella, incluyendo a la naturaleza. Sabemos que Jesucristo estaba en la barca y estaba durmiendo y había una tormenta y los discípulos se levantaron asustados y el Señor se levantó y mandó a parar y a calmar la tormenta y la tormenta cesó. O sea que Él es soberano sobre la naturaleza y los actos de la naturaleza como tal. En la conversación más emotiva que habla de su soberanía, que lo vemos en el capítulo 38 y 39 del libro de Job, Dios le dice a Job que era ignorante si pensaba que podía comprender todos los misterios y las razones de Dios en la creación del mundo. Toda la naturaleza está sujeta a la voluntad de Dios. El segundo punto es que la soberanía de Dios sobre las autoridades terrenales. La soberanía de Dios sobre las autoridades terrenales. Sabemos, porque así lo dice la palabra, amados, que las autoridades que gobiernan al mundo han sido establecidas por Dios. Cuando Daniel oraba al Señor, él reconoció que Él es el yo soy, quien quita y pone reyes. Presidentes, congresistas, ministros, reyes, militares, alcaldes, gobernadores, senadores, jueces, magistrados, hasta policías, maestros, ministros y pastores.
todos ejercen sus oficios porque así lo dispuso el Dios soberano. Así lo dijo el apóstol Pablo, amados, en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Uno de los principios espirituales que establece el grado de obediencia a la autoridad se conoce como la autoridad delegada. La autoridad absoluta es de Dios. Dios tiene esa autoridad absoluta. Y a Él debemos obediencia incuestionable. Cuando la autoridad que ha sido delegada por Dios está en conflicto, ya sea porque es un gobernante, un ministro, un maestro, un policía, cuando esa autoridad que ha sido delegada por Dios está en conflicto con la autoridad absoluta de Dios, entonces nosotros debemos obedecer a Dios y no al hombre. Y así lo expresaron el apóstol Juan y el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 19, que dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y esto lo dijo cuando estaban ante los sacerdotes fariseos, quienes le estaban ordenando que dejaran de predicar de Jesucristo. Y ellos le dijeron, ¿y a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Nosotros vamos a obedecer a Dios. Y continuaron predicando el evangelio. Si aplicamos esto a la situación de la política actual, muchos piensan que somos nosotros los que decidimos a quienes ponemos en el poder y se nos olvida que es Dios quien nos permite decidir por un candidato o por otro candidato. Porque a nosotros nos da el conocimiento para nosotros evaluar todo y tomar una decisión. Pero eso nos da Dios a través de su sabiduría, a través de su revelación y porque nos da la vida y nos da el discernimiento para que nosotros lo hagamos. Lo que vemos en las noticias y las influencias de las redes sociales con el bombardeo de información nos hace pensar que tenemos el control nosotros de los resultados finales de esos comicios electorales o de cualquier situación. Nosotros votamos por gustos personales, por candidatos que son más carismáticos que otros, porque nos agrada porque el otro es una cosa o es otra, y nos olvidamos de lo que verdaderamente es importante, que son los valores cristianos y los valores morales que nos enseña la palabra. Y entonces nos parcializamos por un candidato o por otro y demostramos lo que verdaderamente tenemos en nuestros corazones. Que a veces, si no gana el de nosotros, pues entonces tenemos rencor, nos tenemos intolerancia, nos burlamos del otro y a veces hasta llegamos a tener odio. Y esas cosas en vez de unirnos nos dividen. Amados, Dios es el que tiene la palabra final. Nos olvidamos que Dios está en control. Y hay veces que lo decimos, pero verdaderamente lo creemos. O lo decimos simplemente porque es una frase cliché y está de moda decir que Dios está en control. No pretendamos saber los propósitos de Dios, mis amados, porque sus pensamientos no son como los pensamientos nuestros. En las Escrituras vemos que la soberanía de Dios prevaleció sobre los reyes de la tierra. Lo hizo cuando endureció el corazón del faraón, cuando envió a Moisés a pedirle que liberara a su pueblo. Y de igual forma, o de forma opuesta, le despertó el espíritu al rey Ciro, que era el rey de Persia, para que dejara ir al pueblo judío a restaurar la ciudad de Jerusalén y construir el templo. Porque reconoció el rey Ciro, siendo pagano, que Dios era el Dios omnipotente y el que tenía la soberanía. ¿Qué podemos decir o pensar con nuestra mentalidad humana? ¿Que Dios es injusto porque hace una cosa con uno y otros con otro? No, mis amados. Dios quiere que sepamos que Él está en control y que tiene un propósito por el cual las cosas pasan. Que lo sepamos o que no lo sepamos, eso es otro asunto. Y hay veces que no entendemos, porque no podemos entender con nuestra capacidad humana cuáles son los propósitos que tiene el Señor para nosotros. Así que no depende de lo que queremos o quién se postula para un puesto. Todo depende de la misericordia de Dios.
El apóstol Pablo le dijo a los romanos en su carta en el capítulo 9, verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Se estaba refiriendo a Dios, a nuestro Señor. El tercer punto, la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Tenemos que ver, amados, que el Dios soberano ejerce su derecho a elegir a quién mostrará endurecimiento y a quién mostrará misericordia. De la misma forma sucede con nuestra salud y nuestro cuerpo terrenal. Todos queremos tener salud y todos queremos tener bienestar, no importa la edad que tengamos. Pero hermanos, la única condición que existe para uno morirse es estar vivo. Y muchas veces nosotros hemos vivido una vida ya completa y tenemos 80 y tenemos 90 años y queremos continuar viviendo para siempre, pero todos vamos a llegar al entendimiento de que no podemos vivir para siempre en este cuerpo terrenal. Entonces, ¿no es más prudente pedirle a Dios en nuestras oraciones que se cumpla su voluntad en nosotros? Si tenemos una enfermedad que nos agobia y que nos debilita, amados, podemos acudir a su misericordia y apropiarnos de la promesa de sanidad que tenemos. Por ejemplo, en Jeremías 33:6, que dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Podemos también interceder por los enfermos, como nos dice la palabra que hagamos, siempre poniendo la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él no hizo nada por su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y así oraba, y así consultaba, y así pedía la guía del Padre antes de hacer o decir cualquier cosa. Y así mismo se lo decía a sus discípulos. Si lo hacemos así, amados, entonces podemos decir que estamos un paso más cerca de esa entrega total de nuestras vidas al Señor. Otra área de nuestra vida en donde Dios soberano actúa es en la elección vocacional de nosotros, mediante la cual Él, en su infinita soberanía, comisiona a ciertos individuos para cumplir un propósito en específico. Y lo vemos así en la Biblia en distintos sitios. Por ejemplo, Él comisionó a Abraham y le dijo, te voy a sacar de tu parentela y de tu territorio y te voy a llegar y vas a ser padre de multitudes. Y lo comisionó para ese propósito. A Moisés lo comisionó para que sacara el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. A David lo comisionó para traer al pueblo de Israel a la victoria y hacer que se viraran a él de sus malos caminos y de toda la influencia pagana que existía. A Isaías lo comisionó para que fuera el padre de los patriarcas que iban a ser las 12 tribus de Israel que iban a tomar posesión también de la tierra prometida. Y a los apóstoles los comisionó a través de Jesucristo para llevar el evangelio a todas las partes y a todos los confines de la tierra. Amados, Él escoge a los que serán salvos mediante el testimonio de Jesucristo. Tú y yo hemos sido llamados para que prediquemos esas buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Finalmente, amados, podemos decir que Dios en su soberanía gobierna de manera absoluta en todas las cosas visibles y las que no se ven, en la tierra como en el cielo. Todo lo que existe está sometido a la voluntad y al gobierno de Dios. En mensajes anteriores hemos dicho que nosotros somos súbditos del reino de Dios aquí en la tierra. Y un reino es una monarquía donde hay un rey, el rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo, y nosotros somos sus súbditos. Y dijimos en el mensaje anterior, el mensaje pasado, que éramos esclavos de Jesucristo porque nos compró con sangre para redimirnos de nuestros pecados. Y nosotros tenemos esa deuda con Él, que es la que nos lleva al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Y eso es lo que nos da a nosotros, siendo esclavos de Jesús, la libertad eterna y la vida eterna. Cada cosa que sucede tanto en la tierra, que es en lo material, como en el cielo, que es en el ámbito espiritual, forma parte del plan soberano de Dios.
Todo lo que sucede es porque Él lo permite. Permitió que Satanás afectara a Job hasta cierto punto. Permitió que el enemigo estuviera aquí en la tierra, gobernando y tratando de influenciarnos a nosotros para sacarnos del propósito que tiene. Y lo tiene hasta cierto límite. Dice la palabra, ¿quién podrá detener la mano del Todopoderoso Dios? En Isaías 45, capítulo 45, verso 9, dice, ay del que pleitea con su hacedor, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? En otras palabras, te vas a poner a discutir con el Señor, te vas a poner a dialogar y a decir y a debatir quién es el que tiene el control y la soberanía. Si Él es el alfarero y nosotros somos el barro, te vas a poner a discutir con el alfarero cómo es que va a diseñar el jarrón que va a salir. La entrega total a la voluntad de Dios requiere de nosotros obediencia total. Lo voy a repetir. La entrega total a la voluntad de Dios requiere de nosotros obediencia total a la autoridad absoluta de Dios. No a la autoridad delegada. Eso es otra cosa. A la autoridad absoluta de Dios. Que significa, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el negarse a sí mismo y en humildad menguar para que Cristo viva en nosotros y se demuestre el amor y se manifieste el poder del Espíritu Santo que también vive en nosotros. No perdamos de vista el propósito de nosotros en esta vida, amados. Y para concluir, te quiero hacer la pregunta que le hizo Dios a Job en el libro de Job, capítulo 40, verso 8. Y dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? Le preguntó Dios a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Son preguntas difíciles. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Este mundo, amado, te ofrece muchas alternativas y muchos caminos. Tú tienes la decisión de elegir el camino que quieres tomar. Solo recuerda que toda decisión conlleva unas consecuencias y tiene unos resultados, que pueden ser positivas o negativas dependiendo de esa decisión tomada. Así es que yo te invito esta noche, como hago siempre al finalizar los mensajes, que si no conoces todavía a nuestro Señor Jesucristo y quieres comprender y quieres tener una entrega total donde te pongas en manos de nuestro Señor para que dirija tu vida plenamente en su plena soberanía y su voluntad, que este es el momento y la oportunidad que el Señor te ofrece para que aceptes a Jesucristo en tu corazón, para que lo sientas y lo pronuncies y lo digas, lo declares con tu boca, que Él es el Señor y Salvador en tu vida. Así es que si deseas hacerlo, puedes cerrar tus ojos, poner tus manos hacia acá y repetir conmigo, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y me entrego totalmente a ti para que seas tú el que guíes mi vida de ahora en adelante y pueda llegar a la presencia de tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Amén. Así es que si verdaderamente sentiste esa oración y ese deseo y tomaste esa decisión, yo te recomiendo que busques una iglesia de sana doctrina donde puedas continuar desarrollándote espiritualmente, porque es un proceso, es un camino, no es un destino, sino es una travesía lo que vamos a hacer en esta vida. Y que puedas conocer a otras personas que te ayuden a desarrollar esa vida espiritual. También hago el segundo llamado, que es a la reconciliación para aquellos que se han alejado del Señor y que quieren regresar, que el Señor te espera con los brazos abiertos y que nuevamente con arrepentimiento genuino y viniendo en humildad y obediencia, Él te puede restaurar
a la condición que estaba antes cuando estaba sirviéndole plenamente. Así es que te bendigo también en el nombre de Jesús y a todos ustedes también. Me despido dándole la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches para todos.